La reflexión del día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Escuchamos hoy, queridos hermanos y hermanas, estos dos pequeños versos del Santo Evangelio, según San Marcos, cada uno con una indicación muy concreta. El primer versículo, como enlazando lo que hemos venido leyendo los últimos días, nos presenta a las multitudes que van acompañando a Jesús, las multitudes que escuchábamos cómo en su momento casi lo aplastan y lo motivan a subir a una barca para que desde ahí él puede dirigirse a la multitud. Esas multitudes que dice hoy eran tan abundantes que ya ni lo dejaban comer. Entraron a una casa y afuera se quedaba la multitud de personas. Se nota que cada vez más Jesús va despertando en ellos esa ansia, ese anhelo, esa hambre de Dios, esa necesidad de Dios. Aunque algunos todavía no lo tienen muy claro, pero poco a poco Jesús va compartiendo más y mejor con ellos. En el segundo versículo nos topamos con una situación dolorosa. Cuando se enteraron, dice, sus parientes, que estaba ahí en esa casa, fueron a buscarlo, porque decían que se había vuelto loco. Encontramos entonces a un Jesús que está siendo objeto también ya de diferentes reacciones en medio de su pueblo. Hay muchos que lo aceptan y lo siguen y lo sirven. Hay otros que lo buscan por lo que han recibido de él. La multiplicación de los milagros cada vez más abundantes, curación de las enfermedades cada vez más patentes, lo buscan muchos por un milagro, por un favor concreto. Hay otros, como los apóstoles, que han decidido dejarlo todo y caminar con él, aunque todavía no tienen muy claras algunas situaciones. Escuchábamos ayer cómo el Señor a 12 de ellos los escoge y los nombra apóstoles enviados. Ellos están en un proceso de crecimiento en esa cercanía con Jesús. Hay otro grupo, escribas y fariseos, que ya tienen una ruptura muy marcada con Jesús y que andan buscando incluso la forma de tenderle una trampa o de encontrar algo con lo cual acusarlo para luego condenarlo a muerte. O sea, vemos entonces diferentes escenarios. Los seguidores totalmente, diríamos, abnegados de Jesús, los que lo buscan por ser Él quien es, los que lo buscan por interés, los que lo siguen como los apóstoles, dando los primeros pasos de convencimiento, los que lo rechazan como escribas y fariseos, y hoy aparece otro grupo, llamado así globalmente sus parientes, que quieren llegar a llevárselo porque dicen se ha vuelto loco. ¿Quiénes pueden ser esos parientes? Recordemos que tanto María como José venían de respectivas familias. Entonces aquí pueden haber primos, tíos y alguno que otro vecino muy cercano, porque eran familias que eran como una especie de clanes donde a veces los vínculos de sangre
eran unos, pero la afinidad era otra y podía llevarse una vida un poquito más, diríamos, cercana entre los vecinos, familiares mezclados unos con otros. Sea lo que sea, es un grupo fuerte que se lo quiere llevar, porque dicen se ha vuelto loco, o sea, está incomprendido. ¿Qué noticias les han llegado a ellos? Recordemos que Jesús ordinariamente bordeaba en las orillas del mar, caminando en los diferentes pueblos, y en Cafarnaúm, en ese lugar tan importante, predicaba muchas veces, curó a tantos enfermos, y como era un lugar, una ruta comercial, una parte aduanera, también había un destacamento militar. Por eso vamos a recordar a los centuriones romanos, a los recaudadores de impuestos. Era una ciudad muy próspera, Cafarnaúm, donde iba y venía mucha gente por la pesca, por la venta y compra de las verduras propias de la región fértil de la orilla del lago. Había mucho comercio y, claro, ir y venir, subir al norte a Nazaret, bajar al sur a la Judea, pasar por Cafarnaúm. Entonces, en medio de ese ir y venir, se enteraban, curó a un paralítico, y cuentan la historia de que quitaron el techo y lo bajaron en una camilla, y Jesús le dijo, levántate y anda. Y alguien oyó eso, y seguramente eso lo van a contar allá en Nazaret. Otros seguramente oyeron que Jesús dijo, pues que Él tiene poder para perdonar los pecados, cosa que a sus familiares les extrañó seguramente, porque eso solo Dios lo puede hacer, y ellos dicen, pero si Él es de nuestra familia, o sea, Él no es Dios. Recordemos que solamente la Virgen María y, claro, San José tenían una clara idea de quién era Jesús, todos los demás no. Por lo mismo, cuando Él dice que tiene poder para perdonar los pecados, algunos de sus familiares, cuando se enteraron, dijeron, este está loco, ya está delirando, se va a meter a problemas con nuestras autoridades, con los sumos sacerdotes. Y por eso es que entre esas y otras noticias que seguramente iban y venían, ellos toman la decisión de ir y de llevárselo, porque dicen que está loco. Claro, lamentablemente pudiéramos decir, Marcos no continúa con la narración y no nos dice cuál fue ese encuentro, si hubo algún diálogo, cuál fue la postura de Jesús. Solamente Marcos quiere enfatizar que hay un grupo que también es de la familia y que se opone a Jesús. Viéndolo desde este punto de vista, pudiéramos pensar, para terminar nuestra reflexión, que lo mismo que le pasa a Jesús, nos pasa a nosotros ordinariamente en nuestra vida. Siempre, donde quiera que usted se encuentre, van a haber personas que están a favor y en contra. Personas a las que usted les cae muy bien, personas a las que no les cae muy bien. Personas que se alegran al oír las buenas noticias de lo que usted logra hacer o alcanzar en la vida, y personas que se enojarán porque a usted seguramente le va bien en la vida. Personas que podrán inventarse cualquier cosa con tal de destruir probablemente su bonito matrimonio, por dañar a su familia, por dañar su mismo trabajo o su mismo comercio. Podrán inventarse cualquier cosa diciendo que a saber de dónde está sacando el dinero para su negocio, o podrán inventarle amoríos a su esposa, a su esposo. Hay personas que se dedican a dañar. Lo mismo que le pasó a Jesús nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Pero pensemos la serenidad de Jesús, la actitud coherente de Jesús, el saber que Él está haciendo la voluntad del Padre. La honestidad, la transparencia, esas son unas virtudes fundamentales en nuestra vida. El que anda en rectitud delante de Dios, pues precisamente no tiene nada que temer. Jesús nos da hoy un ejemplo perfecto. Pidámosle al Señor que nos ayude para hacer siempre lo mejor que podamos, las cosas donde quiera que estemos, sabiendo
que definitivamente nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Y a veces lo que señalamos en los demás es lo que tal vez a nosotros mismos nos hace falta o quisiéramos tener. Lo que criticamos en los demás es seguramente lo que añoramos también en nuestra vida y se convierte como en una proyección. Jesús muy libremente, muy su familia era, los que querían llevárselo porque estaba loco, pero él muy libremente continuó con su camino, con su misión, con su objetivo en la vida. Que Él nos bendiga y sobre todo que su palabra nos llene a todos de vida y de vida en abundancia. Que así sea para todos nosotros.